Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios que nos ha dado el permiso para estar otra vez aquí en este lugar donde nos congregamos para adorarle, y le agradecemos a Dios esta oportunidad. Gracias por cada uno de los presentes. Hoy parece que no hubo invitados, pero si hubieran llegado más tarde, bienvenidos. Dios les bendiga. Vamos a empezar este tema que lo he titulado Los elegidos. Les advierto que este tema a algunos no les va a gustar, porque atenta contra nuestra libertad, atenta contra nuestro libre albedrío, como decimos a veces, pero está en la palabra de Dios y lo vamos a decir. Como introducción, inicio diciendo que cierto predicador dijo lo siguiente: yo no predico sobre doctrina porque la doctrina divide. Y tiene razón. La doctrina causa división en el pueblo de Dios, y en gran parte por eso hay diferentes denominaciones, diferentes iglesias cristianas que se han separado unas de otras por causa de la doctrina distinta que enseñan. Unos enseñan una doctrina, otros enseñan lo opuesto y se separan. Ejemplo así rápidamente podemos pensar, por ejemplo, en la salvación. Hay una iglesia que enseña que la salvación no se pierde y se ha separado de otra iglesia que enseña que la salvación sí se puede perder. También hay una iglesia que enseña, por ejemplo, que no se debe comer carne de puerco, por decir, y otros dicen, no, sí se puede comer carne de puerco, y se separan. Hay otras que dicen, el bautismo es necesario para ser salvos, y otras iglesias dicen, no, el bautismo no es necesario para salvación, solamente es salvo uno por fe. Hay otras, hablando del bautismo, que enseñan, bueno, el bautismo debe ser solamente por inmersión, mientras que otras dicen, no, el bautismo también puede ser por aspersión o infusión, como le quieran decir. Y así sucesivamente podemos ver que la doctrina realmente causa división en el pueblo de Dios, separa a una iglesia de otra iglesia, porque tenemos diferentes doctrinas. Pero entonces este predicador decía, yo por eso mejor no predico de doctrina, para no causar divisiones. Bueno, entonces pregunto, ¿no debemos predicar doctrina para evitar divisiones en el pueblo de Dios? En otras palabras, solamente debemos predicar una parte de la Biblia y otra parte no, porque esa otra parte que habla de doctrina va a causar división, mejor no predicamos de eso. Por ejemplo, nada más vamos a predicar de la historia de Noé y el arca y cómo se subieron y pasaron el diluvio. Pues nadie se enoja por eso, ¿verdad? O vamos a predicar de cómo Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y caminaron por el desierto, etcétera, etcétera, y cosas así. Pero para nada vamos a predicar de Romanos, olvídense, o como estamos ahorita hablando de Efesios, porque contiene doctrina, mejor eso no. ¿Cómo ven? No debemos entonces predicar doctrina para evitar divisiones en el pueblo de Dios. No debemos predicar toda la verdad de la palabra de Dios. Vamos a leer lo que Pablo le dijo a uno de sus discípulos, que era pastor, Timoteo, y a otro de sus discípulos, Tito. Primero, 2 Timoteo 4, versículos 1 al 3. Y hoy vamos a usar muchos pasajes de la Biblia para poder afirmar lo que vamos a afirmar y confirmarlo bien. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, se refiere a la Biblia, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina,
porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, Timoteo, predica la doctrina, lo que viene en la Biblia, la palabra de Dios, porque si no, van a venir otros maestros enseñando otras cosas diferentes y la gente se las va a creer porque tú no les enseñaste la doctrina. Tú no les enseñaste lo que dice la palabra de Dios. Por quedarte callado, viene otra gente, les dice una mentira y se la van a creer porque tú no les enseñaste la verdad. Es lo que está exhortando Pablo a Timoteo. Ahora veamos a Tito, capítulo 2 y versículo 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí le da esta exhortación Pablo a Tito: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que Pablo les exhorta a predicar la verdad, les exhorta a predicar la doctrina. Solamente hay que cuidar que sea la sana doctrina. Ahora bien, ¿solo se debe predicar una parte de la palabra de Dios o toda la palabra de Dios? ¿Solamente se debe predicar una parte o toda? Vamos a ver lo que la misma Biblia nos dice. Allí en Hechos capítulo 20 y versículo 27, Pablo está reunido con pastores de iglesias en Asia Menor y les dice, ya está despidiendo de ellos, y dice: porque no he rehuido predicaros, ¿cuánto? Todo el consejo de Dios. No he rehuido predicaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, les dice. Yo les he predicado de todo. Y en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Cuánta? Toda la escritura. Así que la misma Biblia nos manda, ¿sí o no?, que se predique toda la verdad de Dios. Y eso incluye la doctrina. Aunque esta pueda causar división, no nos debemos callar toda la verdad de la palabra de Dios. ¿Ok? Solamente que estemos bien seguros, que comprendamos bien y sea una sana doctrina. No inventos de hombres, no interpretaciones acomodadas de la palabra de Dios para nuestra conveniencia, sino aún cuando no sea de nuestra conveniencia. Y de la doctrina que voy a hablar el día de hoy se le conoce como la doctrina de la elección, o también se le llama predestinación. Es decir, que Dios es el que elige a aquellas personas que van a ser salvas. ¿Ok? Vamos a hablar de esa doctrina. Y es una de las doctrinas que mucho han dividido al pueblo de Dios. Y a lo mejor ustedes se dividen también. Muchos han dividido, muchos están en desacuerdo con esta doctrina y están, pero ferozmente en desacuerdo. Se expresan de una manera muy fuerte en contra de esta doctrina. La detestan esta doctrina y se oponen mucho a ella. Vamos a ver esto en el punto que dice opositores. Miren, quiero advertir, son buenos creyentes. Les voy a leer aquí opiniones de personas que son buenos creyentes, buenos predicadores, que han escrito libros muy buenos, libros cristianos, y que tienen predicaciones muy buenas en otros aspectos, pero que se oponen ferozmente a la idea de que es Dios el que elige a los que han de ser salvos.
y son buenas personas, o fueron, algunos ya fallecieron, pero no estemos pensando, no, son herejes y no sé qué, no, simplemente demuestran su desacuerdo nada más, aunque en otros aspectos son muy buenos cristianos. Vamos a leer algunas opiniones de estas personas. Dice uno de ellos, no voy a decir los nombres para no afectar la opinión que puedan tener de algunos, dice: sugerir que el Dios misericordioso, paciente y amoroso de la Biblia inventara una doctrina aterradora como esta, la predestinación, que nos haría creer que es un acto de gracia seleccionar a unas personas para el cielo y excluir a otras para el infierno, se acerca peligrosamente a la blasfemia. Se oye bien, ¿verdad? Tiene un buen razonamiento filosófico esto. ¿Cómo va a ser que Dios escoge a unas para el cielo y a otras para el infierno? Otra, la teología fallida de la preselección es un intento por eliminar la capacidad de ejercer el libre albedrío, la cual reduce el amor soberano de Dios a un acto de un mero dictador. Es otra opinión de una persona, un cristiano. Otra opinión, esta doctrina hace que nuestro Padre Celestial se vea como el peor de los déspotas. ¿Ven cómo está bien rudo el ataque a esta doctrina de la elección? Y a lo mejor ustedes comparten la opinión de algunos de estos. Esta doctrina es el diseño de teología más irracional, incongruente, que se contradice a sí mismo, que menosprecia al hombre y deshonra a Dios. Promueve un concepto de Dios tirano, egoísta, cruel. ¿Cómo ven? ¿Todavía hay más? El calvinismo, porque esta doctrina la propuso Juan Calvino, hace de Dios un monstruo, quien tortura eternamente a hijos inocentes, quita esperanza de la consolación del evangelio, limita la obra expiatoria de Cristo, resiste el evangelismo, promueve la división. Además que quiero decir una cosa, el que propuso la doctrina contraria al calvinismo fue Arminio y se llama arminionismo. Y en todo caso el que produjo división no fue Calvino, fue Arminio, porque Calvino ya se había muerto cuando Arminio puso su otra teología. Quiere decir que el que contradijo fue Arminio, no Calvino. ¿Ok? Esta doctrina, dice, hace de Dios un monstruo diabólico y reduce al hombre que fue creado a imagen de Dios a un mero robot. Y una última, esta doctrina representa de manera equivocada a Dios y ha, con H, causado que muchos se alejen del Dios de la Biblia como si fuera un monstruo. ¿Cómo ven ustedes? Esas son opiniones, razonamientos filosóficos de personas creyentes, buenos creyentes, cristianos, que están en contra de esta doctrina de la elección de Dios, de los creyentes, de las personas que han de ser salvas. Bueno, vámonos ahora no a oír opiniones de hombres, sino vamos a la revelación de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Pues como veremos un poquitito más adelante, la elección, el que Dios elige a aquellos que han de ser salvos, es una enseñanza que encontramos abundantemente en la Biblia, en toda la Biblia. Y ahorita se los voy a demostrar. Pero aunque hay algunos que se oponen y que presentan argumentos fuertes, filosóficos, que parecen tener la razón en contra de esta doctrina, en lo personal yo la creo
no porque me guste o no me guste, no porque esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ella, sino porque está realmente en la Biblia. Y si está en la Biblia creemos que es la palabra que infalible de Dios. Y por lo tanto, si está en la Biblia, la tenemos que aceptar aunque no nos guste. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con esta pregunta porque al parecer las opiniones de todas estas personas están diciendo que Dios es injusto o sería injusto si aplicara esta doctrina. Así que empecemos con esta pregunta. Número 1, ¿sería Dios injusto al elegir quiénes serán los salvos? ¿Sería Dios injusto al elegir quiénes serán aquellos que van a ser salvos? ¿Qué contestaríamos a esto? Mi respuesta es no. Y entendamos una cosa bien clarita. Entendamos qué es justo y qué es injusto. ¿A qué le vamos a decir justo? ¿A qué le vamos a decir injusto? ¿A qué le vamos a decir correcto? ¿A qué le vamos a decir incorrecto? ¿A qué le vamos a decir bueno? ¿A qué le vamos a decir malo? ¿A qué cosa? Bueno, lo justo, lo bueno, lo correcto, lo decide ¿quién? Dios, no los hombres, no las mujeres. Lo decide Dios y es aquello que va de acuerdo con su carácter y que nos es revelado en la Biblia. Nuestra referencia para saber qué es bueno y qué es malo es Dios. El carácter de Dios. Sobre él nos basamos para decir esto es bueno o esto es malo. No en opiniones de hombres. Sería un relajo, sería un caos si nos basamos en opiniones de hombres. Por ejemplo, ¿por qué es mala la mentira? ¿Quién me dice por qué es mala la mentira? A ver, acá de la derecha. Alguien que me diga por qué la mentira es mala. ¿Por qué decimos que la mentira es mala? Ah, de la derecha, de la derecha. ¿Nadie de la derecha sabe? Entonces, ¿no es mala la mentira? Lo que pasa es que algunos opinan que está bien la mentira o qué. ¿Por qué es mala la mentira? Porque Dios dijo, por ahí va, porque va en contra del carácter de Dios. Dios es verdadero y lo que va en contra de su carácter es malo, es pecado. Dios es verdadero y eso se nos revela en la Biblia, ¿verdad? Ese carácter de que Dios es verdadero, Dios siempre dice la verdad, no miente. Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, el carácter de Dios es decir siempre la verdad y por lo tanto mentir está en contra del carácter de Dios y es pecado, está mal. ¿Por qué está mal la infidelidad? Porque es pecado la infidelidad, porque es algo malo. Porque Dios es fiel. Dios es fiel y la infidelidad está en contra del carácter de Dios. ¿Me estoy explicando bien? Por aquí tenía otro más. ¿Por qué el rencor es malo? Dios es perdonador, perdonador. Dios está dispuesto a cualquiera que vaya con Él y le pida perdón por sus pecados, Dios está dispuesto a perdonar. Y dice que nuestros pecados los arroja a lo profundo del mar, ¿verdad? No es rencoroso. Por lo tanto, el rencor es pecado. Va en contra del carácter de Dios. Ahora sí, si preguntamos por qué el odio es malo, porque Dios es amor. ¿Me expliqué? Y todo eso se nos revela en la Biblia. Pero la Biblia no es nuestra referencia, la referencia es Dios, el carácter de Dios.
Así que todo lo que Dios hace, eso es lo que es justo. ¿Me explico bien? Todo lo que Dios hace, eso es justo. Él es nuestra norma para decir qué es justo y qué es injusto. Así que si Dios hace la elección, eso es justo. Y lo contrario sería injusto. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra norma para decir qué es justo, qué es injusto, qué es bueno. Imagínense que fuera el hombre el que decidiera. Oh, pues un ladrón diría que robar es bueno, que no tiene nada de malo, ¿sí o no? Ah, pero el robado, ¿qué diría? No, es malo, me dejaron sin mis pertenencias. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Qué diría un adúltero? No, pues ser infiel es bueno, no tiene nada de malo tener otra mujer u otras más. ¿Qué diría un mentiroso? Alguien que practica la mentira. No, pues decir mentiras no tiene nada de malo. Todo el mundo dice mentiras, pues ¿qué va a tener de malo? Está bien. Y así nos podemos ir. El homosexual va a decir que no tiene nada de malo, que es muy normal de amar a una persona del mismo sexo. Y así nos podemos ir. Todo lo que se les ocurra, va a haber quien diga esto es bueno y otro que diga eso es malo. Entonces no nos podemos basar en la opinión de los hombres para saber qué es justo, qué es injusto, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es bueno, qué es malo. Nos basamos en Dios. Él es nuestra norma de conducta para decir qué es bueno, qué es malo. Así que si Dios, repito, Él hace o decide elegir quiénes son salvos, eso es correcto, eso es justo, porque lo hace Dios y Él es nuestra norma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto quizá como les pasa a todos los que acabamos de leer, no lo podemos entender. Hay cosas que hace Dios, que piensa Dios, que no las podemos entender. Pero eso no quiere decir que está mal. Miren, Isaías 55, versículos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Verdad que sí? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo no pienso como piensan ustedes, dice Dios. También Pablo escribe en Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, profundidad, dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Verdad? Cuán insondables, cuán inescrutables son los juicios de Dios. No los vamos a entender. Y este es uno de ellos, la elección. No la vamos a entender. Pero pasemos a la pregunta número 2. ¿Enseña la Biblia la doctrina de la elección de Dios? ¿Enseña la Biblia esta doctrina? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí? Bueno, vamos a ver que sí, la Biblia sí lo enseña y lo enseña. ¿Qué parte de la Biblia lo enseña? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? El Nuevo, pues fíjense que los dos. El Antiguo, o sea, toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento enseñan la doctrina de la elección, cómo Dios elige. Dios es el que elige. Y esto es parte de un concepto que también batalla mucho la gente para aceptar, que se llama soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Es decir, que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, si quiere y si no, no. Él es Dios y no necesita nuestro permiso para hacer lo que hace.
ni nos consulta. Oye, ¿cómo ves? ¿Te parece bien si hago esto? Él es soberano absoluto. Y parte de su soberanía absoluta es elegir a quienes va a salvar. Y lo vamos a ver. Empecemos con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a ver algunos ejemplos de elección de Dios, cómo Dios eligió. De todos los habitantes del planeta Tierra en aquel tiempo, Dios escogió a uno de ellos, Abraham. Dice Génesis 12, versículos 1 y 2, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Como dice mi nieto, porque sí. Porque se le pegó la gana. Él quiso escoger a Abraham. Pudo haber escogido a Nacor, pudo haber escogido a muchas más, pero él dijo Abraham. ¿Quién lo escogió? Dios. Ahora, de los 8 hijos varones de Abraham, ¿quién fue el heredero de la promesa que leímos en el Génesis 12? Isaac. ¿Quién escogió a Isaac? Dios fue el que escogió a Isaac. No lo escogió Abraham, no dijo, a ver, a ti te voy a heredar, tú vas a ser mi heredero, dijo Abraham. No, lo dijo Dios, porque tuvo 8 hijos. El primero, por cierto, el primogénito, que se supone que por lógica es al que le hubiera quedado la herencia, no fue el primogénito, fue el segundo. Y después tuvo otros 6 hijos, ya que quedó viudo, se volvió a casar con otra esposa y tuvo más hijos. Bueno, Génesis 21:12 dice, porque en Isaac, le está diciendo Dios, te será llamada descendencia, le dice Dios a Abraham. ¿En quién? En Isaac. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? 2. ¿Cómo se llamaron? Jacob y Esaú. ¿Quién fue el heredero de la promesa de Abraham, que a su vez le heredó Isaac de esos 2 hijos? ¿Jacob o Esaú? Fue Jacob. ¿Quién decidió que fuera Jacob? De los 2 hijos de Isaac, Dios escogió a Jacob. Miren, acabamos de leer en Romanos 9, la lectura con la que se inició. Ahí decía que todavía no nacían Jacob y Esaú, todavía ni hacían algo bueno ni hacían algo malo, y ya Dios había dicho, yo escojo a Jacob y desecho a Esaú. No podemos decir que lo escogió porque era más bueno que su hermano, no, lo escogió porque quiso y punto. Todavía ni hacía nada bueno ni hacía nada malo, y Dios escogió a Jacob. En Génesis 25:23 le dice Dios, el mayor servirá al menor. ¿Quién era el mayor? Esaú. Y el menor, Jacob. Aquí está escogiendo Dios a Esaú. Y vuelvan a leer Romanos 9, van a ver ahí también se dice esto. Malaquías 1, versículos 2 y 3. Malaquías 1, versículos 2 y 3 dice, yo os he amado, dice Jehová. Le dice al pueblo de Israel, que fue descendiente de Jacob. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Y responda, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Dios escogió a Jacob. Bueno, y de Jacob vino una nación, de la descendencia de Jacob vino una nación, pero no era la única nación. Había egipcios, había griegos, había romanos, había fenicios, había babilonios, había persas, había pues todos los eos que están en la Biblia. Y de todas las naciones del planeta Tierra, Dios eligió a la nación de
Israel. Vamos a leer algunos versículos. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Quién lo escogió? Dios. No escogió México, no escogió Estados Unidos, aunque les dé chorro a los gringos que les gusta hacer el ombligo del mundo. Escogió a Israel. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, no porque ustedes eran muy buenos, mucha pieza, no, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Se fijaron? Deuteronomio 14:2: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra, aunque no nos guste. Israel es un pueblo único entre todos los pueblos de la tierra. Y por cierto, la Biblia dice que el que bendice a Israel será bendito y el que lo maldiga será maldito. Así que aguas. De todos los pueblos, Él escogió a este pueblo, el pueblo de Israel. Salmo 105, versículos 14 y 15 dice: no consintió que nadie los agraviase, se refiere al pueblo de Israel, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Estaba hablando del pueblo de Israel. No toquéis a mis ungidos. ¿Y cómo les ha ido mal a aquellas naciones que han atacado a Israel? Salmo 105, versículo 4 dice: porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Así que nadie puede negar que la doctrina de la elección soberana de Dios está claramente manifestada en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Lo ven? Y podría poner más ejemplos, pero hasta ahí. Cómo Dios eligió. Siempre Dios elegía esto, lo otro, aquello, y Él va haciendo las cosas según su voluntad soberana. Nadie lo puede negar, y el que lo haga pues es necio. Y por esto, en el caso de Israel, es llamado, ¿cómo se le dice al pueblo de Israel? El pueblo escogido de Dios, ¿verdad que sí? Así se le dice en la Biblia, así le decimos: el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido. Israel no escogió a Dios, Dios escogió a Israel. Muy bien. Esto está coartando la libertad, el libre albedrío de Israel. No los dejó escoger. Bueno, en el Nuevo Testamento ocurre lo mismo. A nosotros, a la iglesia, se nos llama los elegidos, los escogidos también, pero ahora en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a probar con bastantes textos de la Biblia. Van a tener paciencia porque quiero que les quede bien claro que la Biblia sí enseña la doctrina de la elección, aunque a algunos no les guste, aunque algunos no estén de acuerdo. Pero la creemos porque lo enseña la Biblia. Veamos algunos versículos. Mateo 24, 22. Aquí está hablando Jesús, dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los que decidieron creer en Cristo, así dice,
No, dice más por causa de los escogidos. ¿Quién los escogió? Dios. Aquellos días serán acortados. Los escogidos son los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Pero ¿quién escogió que pusieran su fe en Cristo Jesús? Dios. Dios, dice Efesios 2:8, ¿verdad? Esto es, dice al final, don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios es el que escoge y pone la fe en la persona que escogió. Le da la fe para creer en Cristo. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Se fijaron? A los escogidos. Seguimos. Mateo 24, versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ándeles, ¿se fijaron? Van a venir los ángeles y van a juntar ¿a quiénes? A sus escogidos, a los que Dios escogió en su soberana y absoluta voluntad. Y por ahí alguien puede decir, pero entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Lean otra vez Romanos 9. ¿Le va a decir el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Qué acaso no tiene, dice, potestad el alfarero para hacer con una masa de barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Verdad que sí dice? ¿Quién es el alfarero? ¿Y quién es el barro? Nosotros. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Nada más estoy leyendo el puro versículo donde viene la palabra escogidos o elegidos o algo así, ¿verdad? El contexto lo pueden ustedes leer en su casa. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Quién va a clamar a Dios? ¿Quién va a orar a Dios y pedirle? Los que han creído en Él. Y esos son los escogidos. ¿Quién los escogió? Así que cuando uno dice, yo decidí aceptar a Cristo tal día o tal fecha. No, Dios decidió que tú aceptaras a Cristo. Juan capítulo 13, versículos 10, 11 y 18. Juan 13, versículos 10, 11 y 18. Jesús le dijo, el que está lavado, ¿a quién se lo dijo esto? ¿Se acuerdan? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Y en el 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. A ver, estaba Pedro y Andrés y en el pescando, acababan de salir de la pesca, y va Jesús, se les para enfrente y les dice, dejen todo eso y vengan en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Quién los eligió? El Señor Jesús. No fueron ellos y dijeron, vamos a seguir a Jesús. No, ellos estaban en su negocio de pescar, y va Jesús y le dice, hey, vénganse, yo los voy a hacer pescadores de hombres, dejen de pescar peces. Estaba Mateo,
ahí recaudando impuestos, y pasa Jesús y le dice: sígueme. ¿Quién lo escogió? El Señor Jesús. Mateo no se escogió a sí mismo para ser el seguidor de Jesús, fue Jesús el que lo escogió a él. Y así con todos los demás, ¿quién los escogió? Jesús. Y con todos los demás creyentes también, es lo mismo, somos sus escogidos. Juan 15, versículo 16, aquí está hablando el Señor Jesús, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Oigan, uno que está tremendo es Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, ¿eligió a Jesús? ¿Eligió a él seguir a Jesús? No, ¿verdad? Le hicieron manita de puerco para que siguiera a Jesús. Él va camino a Damasco y de repente se le presenta a Jesús, cae al suelo, se queda ciego. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y de ahora adelante me vas a ser instrumento útil para predicar el evangelio a los gentiles. Se lo dijo a través de Ananías. Yo lo escogí. Pablo no tenía la menor intención de ser cristiano, para nada. Pero el Señor lo escogió y lo tuvo que hacer. Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entre toda la gente del mundo, dice, yo los elegí. Entre todos. Imagínense un matrimonio que va a un orfanatorio y ahí hay muchos niños chiquitos. Van a adoptar un niño. ¿Y qué hacen? El niño dice: yo, vete conmigo. Están chiquitos. No, son los papás los que dicen: a ver, él me llama la atención o ella me llama la atención, quiero adoptar a este niño, quiero adoptar a esta niña, ¿verdad? Así Dios dice: yo del mundo los elegí a ustedes, por eso el mundo los aborrece. Ahora pasemos a Hechos. Fíjense que pasé en Mateo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahora vamos en Hechos 15, versículo 7, dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, aquí es el concilio en Jerusalén, porque estaban diciendo que si circuncidarse o no circuncidarse para ser salvos. Y dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios, ¿qué? Gócense en esto, porque los versículos que leímos en el Antiguo Testamento, ¿a quiénes se refieren? A Abraham, a Isaac, a Jacob y a los hijos de Jacob, o sea, la nación de Israel, el pueblo escogido. Pero ahora gócense de que dice: Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Bendito sea Dios. ¿Sí o no? Sí, porque si no, pues estaríamos bien perdidos nosotros los mexicanos. A ver, ¿quién es judío aquí? Levante la mano. ¿Algún israelita por aquí que haya? ¿No? Yo tengo sangre de descendiente de no sé quién. Se llama Israel, no, pero descendiente. No, yo me llamo Aarón, ¿y qué? Era levita. Era levita, ¿verdad? Bueno, no, dice: qué bonito que Dios escogió también a los gentiles. Acá en el Nuevo Testamento dice: yo también escojo a los gentiles para que creyesen y sean salvos. ¿Se fijaron? Qué bueno, porque si no, nosotros estaríamos bien perdidos, condenados al infierno. Pero Dios también, de entre todos los del mundo, no solamente a los puros judíos,
también mexicanos y franceses y alemanes y de todos, escogió Dios para que creyesen. Romanos 8:33 dice una pregunta que conocemos mucho en este versículo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se acuerdan todo lo que sigue? Y al final dice que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quiénes? A los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Pues judíos y también gentiles, ahí estamos nosotros. ¿Se fijaron? Los escogidos. Porque por ahí hay uno, me voy a revisar, hay uno que anda enseñando que a los judíos sí los escogió Dios y a los gentiles a nosotros no nos escogió, nos da libertad para decidir. Bueno, este texto dice que también a los gentiles los escogió. La Biblia dice que Dios escogió a los gentiles, no nosotros escogimos a Dios. Dice 1 Corintios 1, versículos 27 y 28. 1 Corintios 1, 27 y 28. Sino que lo necio del mundo, ahí no nos va a gustar eso, ¿verdad? Pero ni modo. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Dios, no para los hombres. Para que no digamos, es que yo soy bien inteligente, es que yo soy bien fuerte y es que yo soy… No, lo débil, lo despreciado, lo necio escogió Dios, pero la palabra clave aquí es escogió. ¿Cuántas veces viene? Escogió aquí una vez, escogió dos veces, escogió tres veces, viene en estos versículos, escogió. ¿Quién? Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Se fijaron? ¿Quién nos escogió? Dios. ¿O nosotros escogimos a Dios? No, Él nos escogió a nosotros. Bueno, vamos a Efesios 1:4. Efesios 1:4, que lo acabamos de estudiar hace poquito en las células, dice: según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Miren, todavía ni existíamos y ya nos había escogido. ¿Cómo la ven? Así que no nos escogió por guapos, pobres de ustedes, no se hubieran quedado. No nos escogió por inteligentes, no nos escogió por ser muy buenos, porque todavía ni existíamos y ya nos había escogido Dios. Dice: desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo ven? Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios. Es decir, Dios nos escogió, ¿ahora qué? Nos debemos comportar como escogidos de Dios, ¿sí o no? Si Dios nos eligió, nos separó del resto de las personas del mundo, pues comportémonos como personas dignas de haber sido escogidas por Dios. Es lo que está diciendo aquí. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vístanse, compórtense como escogidos de Dios, no como la gente que no es escogida, no como la gente del mundo. Colosenses, ahora Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido
desde el principio para salvación. ¿Está claro? Le está escribiendo una carta a gentiles, Tesalónica, y les dice que da gracias a Dios de que el Señor los haya escogido para salvación. Dios os haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 10. Segunda Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo predicó el evangelio. Él no sabía quiénes serían escogidos y quiénes no. Él predicó a todos los que pudo predicar y soportó muchas cosas por amor a aquellos que Dios hubiera escogido y que iban a tener la salvación. ¿Se fijaron? Y así debemos hacer nosotros. No vamos a decir, bueno, pues ya los escogió Dios, ya no predico. No. Dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Verdad? También Romanos. Tenemos que predicar y Dios sabe a quién le va a despertar, le va a dar vida para que oiga y crea el mensaje del evangelio. Y ese va a ser su escogido. Tito capítulo 1 versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Otra vez volvemos a tener este punto de los escogidos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Santiago, capítulo 2 y versículo 5, dice: hermanos míos amados, oíd. Y les hace una pregunta retórica. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No ha elegido quién? Dios. Otra vez, ¿no ha sido Dios el que ha elegido a los pobres? Porque les dice que ellos de repente le daban mucha preeminencia a la gente rica que llegaba a la iglesia. Dice, no hagan acepción de personas. Fíjense que la mayor parte de los que llegan a la fe son gente de estrato social bajo. Y ustedes mismos son ejemplo de eso. ¿Cuántos millonarios hay aquí? A ver, ¿habrá alguno? Porque necesitamos que nos apoyen para construir aquí. Nadie va a querer decir, yo tengo mucho dinero. ¿Verdad? No ha elegido a los millonarios, dice, sino a los pobres. Pero fue elección ¿de quién? De Dios. ¿Se acuerdan de la historia del rico y el Lázaro? El mendigo Lázaro. ¿A quién escogió Dios? A Lázaro. Bueno, primera de Pedro 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según el conocimiento que tiene omnisciente Dios. Elegidos ¿por quién? Por Dios. ¿Todavía faltan 50 más? No, no es cierto. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, sois, este versículo se lo saben muchos de memoria, ¿no? Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje, ¿qué cosa? Escogido. ¿Se habían fijado que decía la palabra escogido?
Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Por quién? Por Dios. Real sacerdocio, nación santa, para que, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido. Ah, caray, está bonito, ¿verdad? 1 Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí Babilonia no se entiende literalmente, probablemente se refiere a Roma, porque Roma era la Babilonia de aquel tiempo en cuanto a pecado. Pero dice, la iglesia que está allí, elegida. ¿Esa iglesia fue qué? Elegida juntamente con vosotros. Y sigue Juan, el epístola de Juan, segunda de Juan 1:1. Segunda de Juan 1:1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Una pregunta, ¿a quién le dice Juan la señora elegida? ¿A una señora que era miembro de una iglesia? A lo mejor. No, así le dice a la iglesia. A la iglesia. Dice, el anciano, ¿quién es el anciano? Es Juan. Juan fue el apóstol que vivió más años de todos, ¿verdad? Murió de viejito porque los demás los mataron. Él fue llevado y fue puesto en una isla, en Patmos, y ahí murió. Por eso él escribe el anciano, o sea, Juan, viejito, a la señora elegida, a la iglesia y a sus hijos. Pero ¿cómo le llamó a la iglesia? Señora elegida, elegida. Segunda de Juan 1:13 dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. O sea, una iglesia hermana a esa iglesia. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, dice. Bueno. Y por último, Apocalipsis 17:14, ya para no ponerles más, faltaron, faltaron, como el doble. ¿Los contaron? ¿Cuántos fueron del Nuevo Testamento? Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Son llamados y elegidos y fieles. A los que llamó, a estos también. Bueno, Apocalipsis 17:14. Y ahí vamos a dejar las citas. Les pregunto, ¿enseña o no enseña la Biblia la doctrina de la elección de los creyentes y de lo que sea Dios fue el que eligió? ¿Sí o no? ¿Poquito? Mucho, ¿verdad? Hay muchísimos textos en la Biblia que enseñan que Dios es el que elige a aquellos que han de tener la salvación. Bueno, entonces vamos a la conclusión. Dice así, absolutamente nadie en justicia merece la salvación. Si Dios aplicara la justicia exactamente así, ¿qué es justicia? Dar a cada quien lo que se merece. Nadie merece la salvación, todos merecemos como justicia la condenación. ¿Ok? Por lo tanto, la salvación es un acto no de injusticia, sino de misericordia, para quienes Dios quiere tener misericordia. ¿Se acuerdan que leímos en Romanos? Del que quiero tener misericordia, tendré misericordia, dice. Por tanto, la salvación es un acto que no le podemos llamar injusticia, sino misericordia,
Para quienes Dios quiere tener misericordia y para los no salvos es justicia. Ahí sí es justicia. Para los que no van a ser salvos es un acto de justicia, no de injusticia como creen algunos. Porque lo justo es que se vayan al infierno. Romanos 9, 14 al 16 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende de Dios. ¿Se fijaron? Bueno, a ver si no se enredan con esto. Por otro lado, la Biblia no enseña que Dios escogió a unos para el infierno. Todos los versículos que leímos fue de que Dios escogió ¿qué? Algunos para ¿qué? Para salvación. Ninguno dice que Dios escogió a unos para condenación. No, no existe un versículo así en la Biblia. El hombre solito decide voluntariamente condenarse. No es Dios el que decide por él, él decide ir al infierno. Y Dios, entre todos esos que decidimos ir al infierno, escoge a algunos para salvación. Dios no los escogió para perdición. Miren, más o menos un ejemplo así, tal vez burdo, pero ¿han visto que a veces las ballenas, ya delfines también a veces, nadan hacia la costa y se meten a tierra y se quedan varadas y se mueren? Eso sucede mucho, mucho sucede. Bueno, y han visto, por ejemplo, yo veía unas fotografías en Australia de gente que en una bola de gente, hay muchas ballenas así, todas varadas, a punto de morirse, y van algunas personas, pero no las pueden salvar a todas. A veces se regresan. Pero entre varios las toman y las llevan a volverlas a echar al mar para salvarlas o tratar de salvarlas. Pero ellas solitas, las ballenas, nadie las aventó a la costa, ellas solitas decidieron ir a la costa y se van a morir si se quedan allí. Pero algunas de esas ballenas logran ser rescatadas y devueltas al mar. Es lo que hace Dios. Todos los hombres solitos vamos caminando hacia el infierno porque queremos vivir en pecado y seguir en pecado. Pero Dios dice: muy bien, ustedes están escogiendo ir al pecado, pero yo voy a escoger de todos esos a estos para salvar, para ser la esposa de Cristo. ¿Cómo ven? Pero como ballenas ahí vamos. No, la Biblia enseña que son los hombres todos los que escogen ir al infierno, pero Él elige a algunos de ellos para darles salvación, otorgándoles el don de la fe en su Hijo. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y termino con Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una pregunta: ¿cómo sabes si tú eres uno de esos escogidos? ¿Cómo sabes si tú eres uno de esos escogidos? Bueno, pregúntate: ¿crees tú, reconoces primeramente tú que eres pecador y necesitas que tus pecados sean perdonados?
¿Estás arrepentido y necesitas que tus pecados sean perdonados? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios que vino del cielo precisamente a ofrecer su vida en sacrificio para que tus pecados sean perdonados? ¿Crees que Él, después de que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos? ¿Y crees que Él es de ahora en adelante tu Señor y Salvador de tu vida? Si de veras eso lo crees, entonces tú eres uno de esos escogidos. Si no lo crees, pues no. ¿Está claro? ¿Cuántos pueden decir amén? Porque yo soy de los escogidos. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y esperamos que aceptemos esta verdad que se enseña en la Biblia, porque está en la Biblia tu palabra, que es infalible y es toda verdad. Sea que guste o no guste a muchos, no lo vamos a poder comprender, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos nuestros caminos, sino que para nosotros son insondables, son inescrutables. Pero aceptamos esto como verdad porque está en la Biblia y lo creemos, como también hemos creído en tu Hijo como nuestro Señor y Salvador, que entregó su vida en sacrificio por nuestros pecados y que después resucitó de entre los muertos al tercer día con poder. Y nos ha prometido que nosotros también tendremos vida eterna. Gracias, Señor, por la fe que tú nos has puesto, la cual no fue mérito nuestro, sino es un don de tu parte. En Cristo Jesús te agradecemos todo, te damos la honra y la gloria. Amén, amén.